Paz y bien a todos, hermanos y hermanas misioneros de la parroquia San Isidro. Compartimos el evangelio de hoy, Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 25. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12. Mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ya a mitad de semana. Hoy hemos celebrado la misa crismal en torno a nuestro pastor, nuestro obispo Monseñor Henry Joel Velázquez, obispo de la diócesis de La Ceiba. Y hoy pues escuchamos sobre todo este relato de la traición de Judas, que andaba buscando el momento para entregar a Jesús, haberlo traicionado. Sobre todo en este tiempo recordamos sobre todo no es tanto con tristeza, sino que con esa sensibilidad, todo lo que el maestro pudo haber sufrido, pero que a pesar del dolor, del sufrimiento que le iba a causar la muerte, siempre nos miró con misericordia, siempre ha tenido compasión de nosotros. En este evangelio de hoy, que Mateo en el capítulo 26 lo centra sobre todo ahí en esa traición de Judas y cómo fue a ofrecer pues la vida del maestro. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y ellos pues decidieron, ni siquiera tuvo la capacidad para poder ponerle precio, sino que lo dejó a la disposición de aquellos hombres. Y ellos decidieron pagar algo simbólico, 30 monedas de plata. Y dice el Evangelio que desde ese momento Judas buscaba la oportunidad para entregar. Cerca de la Pascua, Jesús reúne a sus discípulos para compartir la cena, para darles el regalo más grande del amor en el sacramento de la Eucaristía. Les da comer de su cuerpo y de su sangre, ordenándoles que cumplan la voluntad por la cual ha sido enviado. Jesús que va sintiendo sobre todo la presión que se va cumpliendo, porque lo dice hoy San Mateo: el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero hay de aquel, dice San Mateo, que entregue al Hijo del Hombre. Hay de aquel hombre. Más le valiera, dice San Mateo, no haber nacido. Pues hoy el Evangelio nos lleva sobre todo a reflexionar
las veces que nosotros traicionamos a Jesús, las veces que le ofendemos, que le fallamos. Y a veces nos cuesta, sobre todo, identificar cuando yo le fallo a Jesús, cuando yo lo condeno, cuando yo niego su presencia en mi vida. Y el Señor siempre ha sido bueno y ha sido misericordioso con nosotros. Me llama la atención también la primera lectura del profeta Isaías. Dice, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento, para que como misionero y misionera yo pueda ayudar a otro, al que está caído, abandonado, al que ha perdido la esperanza, el que ya no tiene deseo de continuar, de seguir viviendo, aquel que se le pone difícil la vida. Dice el profeta, yo te he dado una lengua experta para confortar al abatido. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no me he opuesto, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Qué hermosas estas palabras del profeta para el misionero que sabe escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón, que a pesar del dolor, del sufrimiento que podamos estar pasando, como Jesús, le pedimos al Padre si hay una posibilidad de que esto sea diferente, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Pero no se echa para atrás, no se resiste al plan de salvación que el Padre ya tiene planificado, que ya tiene destinado. Y no es desconfianza, sino que es confianza de hablar con el Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, si es posible, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Los papas de la iglesia nos dicen, hoy la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús lo trató como un amigo, pero en sus invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas, no forzaba las voluntades ni la fuerza, ni les impedía caer en las tentaciones de Satanás, respetando la libertad humana. En efecto, las posibilidades de perversión del corazón humano son realmente muchas, dice el Papa. El único modo de prevenirlas consiste en no cultivar una visión de las cosas meramente individualistas y materiales, autónomas, sino por el contrario, en ponerse siempre del lado de Jesús, asumiendo su punto de vista. Día tras día debemos esforzarnos por estar en plena comunión con Él. Recordemos que incluso Pedro quería oponerse a Él y a lo que le esperaba en Jerusalén, pero recibió una fortísima represión. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Tras su caída, Pedro se arrepintió y encontró perdón y gracia. También Judas se arrepintió, pero su arrepentimiento degeneró en desesperación y así se transformó en autodestrucción. Para nosotros es una invitación a tener siempre presente lo que dice San Benito al final del capítulo 5 de su regla, un capítulo fundamental: no desesperar nunca de la misericordia de Dios. Papa Benedicto, audiencia general 18 de octubre del 2006. Paz y bien a todos, hermanos. Nos miramos estos 3 días, jueves, viernes y sábado, en torno
a las comunidades y también en el Vía Crucis parroquial y en todas las actividades que vamos a tener en la parroquia. Ánimo, hasta ahorita comenzamos a vivir con fe y esperanza este trido pascual.